Bueno, vamos a continuar con lo último que quedaba de la clase teórica 16. En este caso nos vamos a concentrar en definir algunas cositas que aparecen continuamente cuando uno trabaja con estos temas, que son los electrodos, el cátodo y el ánodo, ¿sí? Estas ya más o menos algo hemos visto de estos temas. Ahora vamos a definir un poquito, charlar un poco sobre lo que significan estas cantidades. En una celda electroquímica uno define como electrodo, llama electrodo, al lugar físico donde se produce el intercambio de los electrones. O sea, ya vimos que el núcleo de todos estos procesos que estamos viendo es el intercambio de electrones. Ese intercambio necesita una superficie conductora para llevarse a cabo. Las superficies conductoras que más comúnmente se usan son metales, ¿sí? Superficies metálicas, que pueden o no ser parte de la reacción redox. ¿Mm? En ese caso, cuando el metal forma parte de la reacción redox, decimos que el electrodo es un electrodo activo. Un electrodo activo es cuando el electrodo forma parte de la reacción redox. Por ejemplo, lo que estuvimos viendo hasta ahora. En el ejemplo que habíamos visto de la celda formada por la plata y el cobre, la plata y el cobre son metales. Entonces, directamente, estos dos metales forman los electrodos necesarios para el intercambio de los electrones. Estos son dos electrodos activos, ¿sí? Están incluidos en la reacción redox. Pero hay muchas veces que uno tiene reacciones redox que no involucran metales. Por ejemplo, una reacción entre dos iones, el hierro 3 que se reduce a hierro 2, ¿sí? Ahí no hay un metal involucrado, o reacciones con gases, por ejemplo, la reacción de reducción del oxígeno para dar agua. Ahí no hay un metal involucrado. Entonces, esas semireacciones no tienen un electrodo activo asociado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que ponerles un electrodo de afuera. Hay que incluirles un electrodo externo. ¿Sí? Eso es problemático, porque si uno pone cualquier electrodo, ese electrodo también va a empezar a dar sus propias reacciones redox. O sea, si uno quiere hacer esta reacción hierro 3 a hierro 2 poniendo un electrodo de hierro metálico, un clavito de hierro, no va a poder ser, porque ese clavito es hierro 0, y el hierro 0 va a empezar a dar sus propias reacciones redox, que son distintas a esta que uno está estudiando. Entonces, el electrodo que uno pone externamente tiene que tener la característica de no dar reacciones redox. Y son muy pocos los que cumplen esa condición. Esos electrodos se llaman inertes, precisamente por eso, porque no dan lugar a su propio conjunto de reacciones redox. Son básicamente dos los electrodos inertes que uno puede trabajar en el laboratorio. El primero de ellos está formado por un metal noble. Un metal noble es un metal que no se oxida fácilmente. Por ejemplo, el oro o el platino. Entonces, cuando uno tiene en una celda un electrodo de platino, ese electrodo está actuando como un electrodo inerte y no hay que buscarle reacciones redox al platino. Porque no las tiene, pero es muy difícil que las dé. Entonces no van a participar del proceso redox que estamos estudiando. A la hora de hacer las cuentas, ¿en qué influye el electrodo inerte? En nada. O sea, el electrodo inerte directamente se lo ignora y se trabaja solo con la reacción que involucra a los iones o al gas, eventualmente, si fuese una reacción que involucra gases. ¿Sí? Al electrodo, para las cuentas, se lo ignora completamente. El electrodo inerte también puede ser de materiales no metálicos, pero que sean conductores. El ejemplo más común es el grafito. El grafito es algo muy parecido a la mina de un lápiz, no exactamente lo mismo, pero sí muy parecido. Es una forma alotrópica del carbono, ¿sí? Y tiene la propiedad, la curiosa propiedad, por ser un no metal, de ser conductor. El grafito tiene una ventaja fundamental sobre el platino, que es muy barato, ¿no? El platino es un metal muy caro. Entonces, generalmente en las celdas electroquímicas comunes suele usarse grafito como electrodo inerte.
Igual que para el platino, cuando uno se topa o se encuentra con una celda electroquímica cuyo electrodo es de grafito, ese electrodo se ignora a la hora de hacer las cuentas, no influye en nada, simplemente es una parte constitutiva para el funcionamiento de la celda. Entonces, rebobinamos, hay dos tipos de electrodos posibles, un electrodo activo, en el cual el electrodo participa de la reacción redox, y un electrodo inerte, en el cual no participa. El electrodo donde ocurre la oxidación, donde está ocurriendo el proceso de oxidación, se denomina ánodo. El ánodo es el electrodo, o sea, la parte de la pila en la cual está ocurriendo el proceso de oxidación. El cátodo es la parte de la pila o el electrodo en el cual está ocurriendo el proceso de reducción. ¿Sí? Acuérdense siempre las vocales. Oxidación ánodo, reducción cátodo. ¿Sí? Consonante con consonante, vocal con vocal. Si uno analiza qué es lo que ocurre en el ánodo y en el cátodo, uno ve que los electrones, si uno vuelve al dibujito donde estaba la celda electroquímica, y uno analiza desde dónde se mueven los electrones y hacia dónde se mueven, uno ve que el ánodo tiene carga negativa, o sea, los electrones salen del ánodo y se dirigen al cátodo. Acuérdense que los electrones son partículas cargadas negativamente, entonces viajan hacia el extremo positivo. Entonces, el ánodo es el negativo, los electrones salen de ahí y llegan al cátodo. El cátodo es el positivo. Bien. Resumiendo estos conceptos, uno tiene el ánodo, es donde ocurre la oxidación y constituye el polo negativo de la pila. El cátodo es donde ocurre la reducción y constituye el polo positivo de la pila. Usando este concepto de ánodo y cátodo, podemos volver a calcular ahora el potencial normal de la celda como el potencial normal del cátodo menos el del ánodo. ¿Sí? Acuérdense que esta formulita era el potencial de reducción del que se reducía, bueno, el que se reduce es el cátodo. Entonces, es el potencial normal del cátodo, menos el potencial de reducción del que se oxida. Bueno, el que se oxida es el ánodo. Entonces es el potencial normal del ánodo. Dicho de otra manera, usando esta misma nomenclatura, podemos decir que el potencial normal de la celda es el positivo menos el negativo. Eso ahí ya entramos en una forma de hablar bien eléctrica. El potencial normal de la celda es el potencial del positivo menos el potencial del negativo. Bien. Una de las aplicaciones esenciales que tiene todo esto que acabamos de ver es predecir si un proceso dado va a ser espontáneo o no. ¿Cuál es el criterio que se usa para decidir si un proceso electroquímico es espontáneo o no? Bueno, el potencial del proceso tiene que ser positivo. Ese es el criterio fundamental. Si una reacción es espontánea en determinadas condiciones, con condiciones nos referimos en este momento a concentraciones, pues ya vimos que la temperatura no la vamos a tocar, sino la temperatura sería otro factor que afecta la espontaneidad. Pero como nosotros la mantenemos fija en 25 grados, nos quedamos solo con las concentraciones como variables a mover. Entonces, el ejemplo 16.3 nos pregunta, indique si la reacción siguiente procederá espontáneamente a 298 tal como está escrita. O sea, este proceso con estas concentraciones, ¿será o no será espontáneo? ¿Qué quiere decir eso? Si la reacción va a ir hacia allá, en ese caso el proceso tal como está escrito es espontáneo, o si va a ir en sentido contrario. En ese caso el proceso tal como está escrito sería no espontáneo. Entonces lo que hay que hacer es calcular el potencial para esta reacción. ¿Sí?
Buscamos los potenciales normales. Fíjense que siempre busco los potenciales normales de reducción. Me fijo cuál es el mayor es el del mercurio, ¿sí? Le ganó por un poquito a este. Entonces el potencial normal de la celda va a ser el que se reduce menos el que se oxida. Eso me da 0,052 voltios. La espontaneidad está dada siempre en función del potencial, no del potencial normal. Pero el potencial normal hay que calcularlo como una etapa previa para calcular el potencial común. Entonces ahora aplico la ecuación de Nernst. Una vez que tengo el E0, aplico la ecuación, uso las concentraciones. Fíjense que siempre para escribir la ecuación de Nernst hay que tener el proceso escrito en el sentido en el que a mí me interesa y además igualado. Porque si no está igualado, no voy a saber cuáles son estos coeficientes y no voy a saber a qué potencia tengo que elevar cada uno. ¿Mm? Entonces, primero, antes de ponerse a escribir cualquier ecuación, igualar el proceso redox. Si uno hace la cuenta ahora, estas cuentas hay que hacerlas con cuidado, pero son siempre todas muy parecidas, eso me da un potencial positivo. Lo importante acá es que el resultado sea positivo o negativo. ¿Sí? Si es positivo, significa que sí, que el proceso tal como está escrito es espontáneo. O sea, si yo agrego mercurio a una solución que tiene, mercurio más 2, a una solución que tiene esta concentración y esta concentración de mercurio, la reacción ocurre para allá. Con estas concentraciones de mercurio y de plata, la solución, perdón, ocurre en el sentido de que se consume la plata metálica y se forma el mercurio metálico, o sea, en aquella dirección. Otro ejemplo. Vamos a trabajar con el mismo sistema, pero cambiando las concentraciones. Ahora voy a usar estas concentraciones, donde tengo, en este caso tenía más mercurio que plata, y ahora lo voy a cambiar. Voy a poner más plata que mercurio. Vuelvo a hacer la cuenta y ahora me da negativo. Entonces significa que usando estas concentraciones de los metales, ya el proceso no es espontáneo en el sentido que yo lo tengo escrito, sino que va a ser espontáneo en el sentido inverso. ¿Sí? O sea, la reacción en estas condiciones va a ir en sentido contrario a lo que yo lo tenía escrito en la filmina anterior. La reacción anterior, dice acá recuadrado, es un ejemplo de reacción reversible. Esto es un ejemplo, nosotros siempre hablamos de reacciones reversibles. Bueno, acá tenemos un criterio concreto para ver, para visualizar una reacción reversible. ¿Por qué esta es una reacción reversible? Y porque yo puedo hacer que vaya para un lado o para el otro cambiando las concentraciones de los reactivos y los productos. Entonces, ahí tengo patente, bien adelante, bien clarito, el concepto de reversibilidad. La puedo dar vuelta a la reacción cambiando las concentraciones. Bueno, eso es todo en esta anteúltima teoría. Ahora vamos a encarar ya a la brevedad la última teoría de la materia, donde vamos a ver algunas aplicaciones de todos estos temas. Esta teoría que acabamos de ver es la teoría núcleo de redox, ¿sí? Porque acá se ven todos los conceptos esenciales, se muestra qué son estos famosos potenciales de reducción y cómo se usan. Ahora lo vamos a aplicar en algunas cuestiones más específicas de la materia en la próxima teoría. Bueno, nada más y hasta la próxima. No puedo sacar.